Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. El día de hoy traemos informaciones acerca de los estadounidenses secuestrados en Haití por las bandas. Liberados 2 de 17 rehenes norteamericanos en Haití. No se ha confirmado los nombres de los liberados, la razón de su liberación, su nacionalidad o su ubicación actual. Washington, Estados Unidos. 2 de los 17 misioneros norteamericanos que fueron secuestrados en Haití en octubre fueron liberados, informó este domingo la organización religiosa para la que trabajan, que agregó que mantienen buen ánimo. Solo puede ofrecerse información limitada, pero podemos informar que los 2 rehenes liberados están a salvo, con buen ánimo y bajo asistencia, dijo la organización Christian Aid Ministries en un comunicado publicado en su página web. Uno de los 16 rehenes es canadiense, el resto estadounidenses. Se trata de 12 adultos, de entre 18 y 48 años, y 5 niños de entre 8 meses y 5 años, según la organización. No podemos dar ni confirmar los nombres de los liberados, la razón de su liberación, su nacionalidad o su ubicación actual, destacó. Mientras nos regocijamos por esta liberación, nuestros corazones están con las 15 personas que aún permanecen retenidas, agregó el texto. El grupo, formado por misioneros y sus familiares, fue secuestrado el 16 de octubre cuando volvía de un orfanato en el área este de Puerto Príncipe, controlada por uno de los grupos criminales más poderosos de Haití. La banda, que se identifica como 400 Mawozo, y los tiene cautivos, demanda un rescate de $1 millón por cada uno, indicaron fuentes de seguridad a la AFP. Christian Aid Ministries no aportó detalles al respecto este domingo. Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Haití, especialmente porque, sostiene, los secuestros tienen como objetivo a los estadounidenses. Las pandillas delictivas controlan buena parte de Haití y han cometido este año 782 secuestros a cambio de dinero, dijo el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos que tiene su sede en el país. Gedeon Jan es un tipo peculiar. Desde su pequeña oficina en Burden de Puerto Príncipe, hace algunos años decidió empezar a contabilizar la violencia en Haití y apuntar día a día los secuestros, los asesinatos, las violaciones o las liberaciones que se producían. Poco a poco fue construyendo su base de datos en un país sin cifras oficiales que no cumple ninguno de esos requisitos. Ni hay cifras ni hay oficialidad que las procese. Hoy dirige el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, CAR, la organización de referencia para explicar el fenómeno de las bandas violentas que controlan el 60% del país, según sus datos. Para Jan, Haití vive el surgimiento de un monstruo que cuenta con armas y dinero mientras agita los barrios con un discurso político que responsabiliza al Estado de la pobreza en la que viven. Según este abogado en DDHH, las bandas se han independizado y han dejado de ser la correa de transmisión de los partidos políticos para convertirse en un fenómeno a medio camino entre el narco mexicano, las pandillas centroamericanas y la guerrilla colombiana. Bandas como el G9 Anfanmi, G9 y Familia, 400 Mawozo, los 400 Vulgares, o Hizo 5 Segón, Hizo 5 Segundos, son el nuevo estado que controla el comercio, el transporte, los préstamos entre particulares o el sistema de justicia. Según explica durante una entrevista con El País en su despacho, Haití, de unos 11 millones de habitantes, se ha convertido en la capital mundial del secuestro donde las casi 200 bandas existentes llevan a cabo una media de 2 capturas diarias en el último año, el triple que el año pasado, incluidos 54 extranjeros de 4 nacionalidades distintas. Una cifra que en los últimos 15 días se ha disparado a 8 personas diarias. Pregunta: ¿cómo son las nuevas bandas que controlan el país? Respuesta: el secuestro ha cambiado. Cuando empezaron los primeros casos, en 1996, eran ajustes de cuentas entre particulares y el tema ni siquiera era importante. En aquella época, si le preguntabas a alguien en la calle sobre secuestro ni sabía de qué hablabas. Los raptos empezaron a disiparse 2003 y 2004 y tenían que ver con la situación política y la caída de Jean-Bertrand Aristide. Tras su salida del poder en febrero de 2004 se dispararon los secuestros,
pero tenían que ver con venganzas posteriores. Fueron venganzas de militantes de su causa que exigían su regreso al poder y se centraron en secuestros selectivos entre empresarios y las élites de Pétionville. Pero no era masivo ni incluía violaciones sexuales. Se trataba solo de sacar dinero para continuar su lucha y además mandar un mensaje a las clases altas y el sector privado. Nada que ver con la época actual. Únete ahora a El País para seguir toda la actualidad y leer sin límites. Suscríbete aquí. P. ¿Y cómo es ahora? R. Muy diferente, porque no se limita a una zona en particular e incluye a las clases medias y bajas. Antes era una venganza, pero ahora es una importante fuente de financiación y también quieren más poder. Estamos asistiendo a la creación de un monstruo que supera a las instituciones y a la policía. P. ¿Cuál es el perfil actual del secuestrado? R. Todo tipo de personas. La mayoría son de clase media. Profesores, ingenieros, médicos, y rara vez es alguien la clase alta. Cuando secuestraron en marzo al doctor Jerry Vitar, director de uno de los hospitales privados más importantes del país, lo liberaron al día siguiente y ni siquiera se pagó un rescate. Así que todavía estamos entendiendo cosas. ¿Por qué hay secuestros que son liberados muy rápido y otros que no? Lo que está claro es que las pandillas ahora tienen mucho más dinero y más armas y esto les da mucho más poder en las zonas donde controlan. Generalmente las familias se movilizan para lograr el dinero y venden todas las propiedades. Incluso vecinos o compañeros de trabajo aportan dinero para pagar el rescate. Ellos saben que la mayoría de secuestrados tienen un familiar en Estados Unidos. P. El líder del G9, Barbecue, exige la dimisión del primer ministro para que regrese la gasolina al país. ¿Quieren poder político? R. Las bandas violentas antes no eran bandidos sino militantes fanáticos de grupos políticos. Cada presidente que llegaba al poder se apoya en un grupo concreto de criminales para defenderlo en los barrios. Por ejemplo, Jean-Claude Duvalier llegó al poder en 1971 apoyándose en los Tonton Mecuts de su padre. Se trataba de una fuerza oficial y violenta pero que defendía el poder y mataba a opositores, pero no a la población en general. Cuando llegó Aristide, primero en 1993 y luego en 2001, se apoyó en los chimeres que originalmente tampoco eran criminales sino fanáticos que defendían con armas a su jefe máximo ante cualquier ataque. Después la situación comenzó a cambiar con la llegada de Michel Martelly, 2011 a 2016. Por la entrada masiva de armas se disparó en el país. Llegaron contenedores completos a puertos privados y todo eso se fue deteriorando aún más con Jovenel Moïse, donde sus bandas afines se fortalecieron. P. ¿Ante el vacío de poder se han independizado? R. Es una mezcla de muchos intereses. Por un lado, hay parlamentarios que arman a grupos para proteger sus intereses en el campo y esos grupos armaron a otros para canalizar sus frustraciones, pero ahora se puede decir que se han independizado del partido y del movimiento político que los creó. Sin embargo, todavía no pueden vivir solas. Necesitan de complicidades para secuestrar a alguien en un punto de la ciudad y llevarlo al otro extremo de Puerto Príncipe. P. ¿Qué tamaño tienen las bandas? R. Son cerca de 200 en todo el país y emplean a miles de personas, aunque con diferentes niveles. Hay el que envía datos, el que vigila las calles, el que ejecuta, el que cobra, los capacitadores. Hay muchos niveles. Una banda puede estar asociada a otras 5 bandas. 400 Maguoso puede controlar la zona de Croix de Bucá y tener ramificaciones en Village de Daí. P. El G9, la banda de Barbecue, ¿es la más grande? R. No necesariamente. Ellos se llama G9 y familia porque son una alianza de 9 grupos armados que a su vez tienen alianzas con otros grupos más pequeños en toda la ciudad. P. ¿Qué relación hay entre G9 y 400 Maguoso? R. No sé qué relación tienen exactamente, pero debes entender es que no son pendejos. Ellos no son imbéciles y comparten alianzas y estrategias. O sea, las bandas no se pelean con otras bandas. P. ¿Está incorporando la ideología? R. Claramente están en construcción de un relato. Te doy 2 ejemplos.
En el último video difundido de Barbecue, él insiste en mostrar la miseria y utilizar a los pobres para